Vamos a continuar con los temas de sistemas operativos relacionados a la creación y ejecución de procesos en los sistemas operativos actuales. Bien, en el video anterior hemos visto cómo los procesos que están compitiendo por el uso del procesador pasan por distintos estados durante su ejecución. Estado de nuevo, cuando se crea el proceso, listo para ejecutarse, en ejecución, bloqueado, y luego agregamos los estados de suspensión, de bloqueado suspendido y listo suspendido. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el sistema operativo, el planificador a largo plazo, decide crear un proceso? Vamos a meternos con esos detalles. Bien, cuando se crea un proceso, en el sistema operativo suceden múltiples acciones. Y esto tiene que ver más que nada con todas las estructuras que hacen falta modificar y crear a fin de poder gestionar múltiples procesos para ejecutarlos. Entonces, mínimamente, ¿qué es lo que va a suceder cuando el gestor a largo plazo decide agregar un proceso nuevo como proceso activo para que se ejecute? Primero, hay que actualizar la tabla de procesos. Habíamos visto que en los sistemas operativos se mantienen distintas tablas. Uno era la tabla de procesos que mantiene la información de todos los procesos activos. Entonces, primero es agregar, ¿sí?, mínimamente el identificador del proceso a dicha tabla. Luego, asignar espacio de memoria para la imagen del proceso, ¿sí? Una vez que se crea un proceso, se crea su imagen que en la imagen del proceso, en las siguientes diapositivas, vamos a ver qué es lo que contiene esa imagen del proceso, pero es la información mínima necesaria para que un proceso se ejecute, ¿sí? Acá ya podemos ir pensando en datos e instrucciones. Inicializar el bloque de control de proceso. Habíamos visto que cada uno de los procesos va a ser gestionado mediante un bloque de control de proceso. Entonces, en este momento, en el momento de la creación de un proceso, es cuando se inicializa. Luego, hay cambios que tienen que ver con enlaces. Por ejemplo, cuando un proceso se crea y se decide que ese proceso va a estar listo para ejecutarse, hay que actualizar la estructura que mantenga la información sobre los procesos listos para ejecutarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay una lista enlazada que se utiliza para almacenar todos estos, la información necesaria de todos estos procesos que están listos para ejecutarse, lo que se va a hacer es agregar un elemento más a dicha lista para establecer que ese proceso está listo para ejecutarse. Luego, crear o ampliar otras estructuras de datos, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto que iba a haber distintas tablas de gestión. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar todo lo relacionado a la gestión de memoria de dicho proceso, que tiene que ver un poco con este punto, ¿sí? Vamos a también actualizar tablas de memoria, de entrada-salida, de archivos en caso de ser necesario, etcétera, ¿sí? Además, se va a actualizar todo lo que es información de contabilidad, ¿sí?, que habíamos mencionado en algún momento, que era información que iba a utilizar el sistema operativo para mejorar las distintas gestiones. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando creamos un proceso? En estas diapositivas, yo lo que voy a mostrar es en base a la instrucción fork que nos brinda C para poder crear procesos, para poder programar que desde un proceso de usuario se creen otros procesos. ¿Qué es lo que sucede? Esto es un ejemplo de cómo sería la creación de procesos mediante la instrucción fork de C. Bien, lo que tenemos es que tanto el objeto ejecutable, tenemos el objeto ejecutable en el disco, y en el momento en que pedimos la ejecución de dicho proceso, lo que se va a hacer es cargar el ejecutable, ¿sí?, en la memoria RAM, como así también hacer todos los enlaces con las librerías dinámicas para que el ejecutable se pueda ejecutar, ¿sí? Bien, entonces, esa imagen se carga en la memoria principal o RAM.
Luego, en la tabla de procesos, también en la memoria se va a crear un bloque de control de proceso para dicho proceso, ¿sí? Entonces, se agrega tanto en la RAM como en la tabla de procesos estos nuevos, o sea, tanto la memoria como el bloque de control de proceso del nuevo proceso. Bien, en el caso de Linux, yo les acabo de decir, y vamos a hacer pruebas con la función fork, ¿sí? Que nos ofrece C, pero es la creación de lo que sucede en Linux, ¿sí? Como ejemplo. Bien, en C existe la instrucción fork que lo que hace es el proceso que llama a dicha instrucción, lo vamos a llamar proceso padre, va a crear un proceso hijo. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que se llama a la instrucción fork, lo que sucede es que a partir de esa instrucción, el proceso padre sigue ejecutando por la siguiente instrucción a la que le sigue, perdón, a la instrucción fork, y desde ese instante se crea un proceso hijo que también al crearse pasa a estar listo para ejecución y empieza a competir junto con el padre, empieza a competir por la ejecución en el procesador. Bien, ¿qué semántica tiene esta instrucción fork? ¿Sí? Acá lo vemos en este gráfico. La instrucción fork lo que hace es, ahora vamos a volver a este gráfico, lo que hace es crear una copia, ¿sí? De la imagen del proceso padre, una copia que es igual, salvo algunos valores, ¿sí? Que después vamos a ver, como imagen del proceso hijo. Entonces es una copia, es como si fuese un clon, ¿sí? Del proceso A en el proceso B. Además, se crea un elemento nuevo en el bloque de control de proceso. Fíjense, se crea una copia del bloque del control de procesos del proceso A y esta copia corresponde, es independiente y corresponde al bloque B, ¿sí? Esto es, el proceso A hace un fork y crea el proceso B. Ahora, habíamos dicho que tenemos una imagen del proceso que es copia de la imagen del proceso A, salvo algunas diferencias, y un bloque de control de proceso que es copia del bloque de control de proceso A, salvo algunas diferencias. Diferencias mínimas es que el proceso creado tiene un nuevo identificador de proceso. Esos identificadores se identifican de forma única cada proceso, por lo tanto, el nuevo proceso tiene que tener su propio PID, o sea, identificador de proceso. Tiene una nueva descripción de memoria, o sea, todo esto, ¿sí? Es la descripción de memoria. Es nueva, es independiente del proceso A, aunque sea una copia, es independiente, es nueva. Y también lo que tiene, una característica que tiene la creación de procesos con la función fork, es que la función fork retorna un distinto valor en el padre y en el hijo. Bien, volvemos a diapositivas anteriores, ¿sí? Donde tenemos acá un pequeño ejemplo. Entonces, en este momento se ejecuta la instrucción fork. Esta instrucción lo que hace es entonces generar una copia del mapa de memoria del proceso A, o sea, del proceso padre, ¿sí? Para el hijo, y hace que se cree y se empiece a gestionar el bloque de control de proceso del hijo. Bien, habíamos dicho que el valor retornado por fork es distinto, ¿sí? Fíjense que fork retorna un valor, el cual se almacena en la variable id. Bien, ese valor retornado por fork tiene dos valores. Para el hijo retorna 0, ¿sí? N, o el valor retornado, es 0 para el hijo. Y para el padre no es 0, es otro valor. Y ese otro valor es el PID, el identificador de proceso del hijo, ¿sí? Entonces, o sea, ya pueden estar pensando en que en esta creación con el fork, ¿de qué me sirve tener un clon? O sea, ¿de qué me sirve tener un hijo que tiene el mapa de memoria del padre? Y en ese mapa de memoria tenemos datos y tenemos instrucciones. Eso quiere decir que el programa es el mismo, va a ejecutar el mismo código. Y eso es verdad, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? Con esta diferencia en el valor retornado, lo que se suele hacer es generar códigos distintos para el padre y el hijo. Por ejemplo, en este código tenemos un switch case
donde uno evalúa el identificador que tiene el valor retornado por fork, ¿sí? Entonces, si es -1 es que hubo un error, ¿sí? Se sale se sale de la ejecución de este proceso. Si es 0, sabemos que estamos en el código del hijo. Y si es distinto de 0, ¿sí? O sea, por default, en este caso, lo que tenemos es el código del padre. Entonces, con este tipo de if o de switch case, podemos generar código que sea distinto. Entonces, en este caso, el padre y el hijo van a tomar caminos distintos. Entonces, ahí es donde podemos programar programas, o sea, que mi proceso padre genere hijos y cada hijo con código distinto. Bien, vamos a ver un ejemplo. Bien, acá tengo un código, ¿sí? Que es bien simple. Fíjense, es muy similar a lo que teníamos en la diapositiva, ¿sí? Tenemos que el proceso padre va a ejecutar este hilo de ejecución, ¿sí? Y ejecuta un fork. El valor retornado por el fork queda en PID. Entonces hacemos un switch case sobre ese valor y si es -1 es que hubo un error, ¿sí? Entonces se sale, ¿sí? O sea, no hace nada más. Si es 0, sabemos que estamos en el código del hijo. Entonces se indica, lo que vamos a imprimir es el ID de ese proceso hijo y el ID del proceso padre. Acá yo me estoy adelantando, ¿sí? Estoy usando funciones que no hemos visto. Lo que pasa que la idea es presentar, o sea, la creación de procesos y no tanto los detalles que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que les adelanto es que esta instrucción, getPID, lo que hace es obtener el identificador del proceso que llama, ¿sí? Entonces sería el identificador del proceso, en este caso del hijo, ¿sí? Y getPID es del parent, ¿sí? Entonces esta función retorna el identificador del proceso padre, ¿sí? Del creador de este hijo. Por default, lo que tenemos acá es el código del hijo, entonces vamos a imprimir el identificador el código del padre. Vamos a imprimir el identificador del padre y el identificador del padre de ese padre, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es, o vamos a dibujarlo, este es el proceso padre, genera un hijo, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? Este padre tiene lo pongo de abuelo, ¿sí? O sea, este proceso que es el mío tiene un proceso padre, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir jugando con el identificador de cada uno de estos procesos. Bien, vamos a ejecutar este código. Este código se llama procesos1. Voy a compilar. Voy a llamarlo 1, ¿sí? Y voy a ejecutar. Entonces, fíjense qué valores estamos obteniendo. Acá yo no sé qué de estos dos printf, yo no sé, o sea, cuál se va a ejecutar primero, si el padre o el hijo, ¿sí? Pero con los valores que estamos imprimiendo podemos determinarlo. Fíjense, tenemos el proceso 11.769 y 11.770, ¿sí? Entonces, fíjense que el padre del 11.769 es el proceso 9.963. Y en cambio, el padre del proceso 11.770 es el 11.769. Entonces, acá podemos, fíjense que este identificador es este, ¿sí? Entonces podemos identificar que la segunda línea la escribió el hijo y la primera línea el padre, ¿sí? Vamos a ejecutar de nuevo. Fíjense, de nuevo, o sea, los identificadores son distintos y nuevamente tenemos acá la relación que el padre, ¿sí? de este proceso es este, ¿sí? Y así vemos que siempre se van tomando distintos identificadores. Lo que se va manteniendo es este identificador, que es el identificador del abuelo, que después vamos a ver qué es ese valor, ¿sí?
pero lo que podemos ver es esa relación que se genera con el fork del padre, ¿sí? Y del hijo. Bien, y lo que hacemos es obtener distintas ramas de ejecución con este switch case, ¿sí? Yo ahora acá le voy a agregar, ¿sí? Esto es proceso hijo, así tenemos alguna diferencia. Y proceso padre. Salvo, vuelvo a compilar, ¿sí? Y vuelvo a ejecutar. Entonces, fíjense, en estos casos siempre se está imprimiendo primero el padre, pero fíjense cómo ahí sí podemos determinar bien los distintos hilos de ejecución, que el hijo entra por acá y el padre entra y ejecuta esa rama del switch case. Bien, vamos a ver otro ejemplito. Acá lo que hice fue poner más, en este caso voy a volver a agregar proceso hijo. Y lo que hice fue, voy a imprimir primero, que cada uno imprime una línea. Luego lo que hago es bloquearlos. Esta función sleep lo que hace es bloquear al proceso que lo llama. Entonces lo que voy a hacer es bloquear a cada uno del proceso, o sea, al proceso hijo y al proceso padre, los voy a bloquear para poder pedirle en otra terminal, voy a ir pidiendo a ver qué procesos están activos, entonces voy a ver a dichos procesos. Pero para eso necesito un tiempito, ¿sí? Ahí lo que hice fue un valor un poco exagerado para bloquearlos y poder determinar que realmente se están ejecutando en el sistema operativo, ¿sí? Bueno. Bien, entonces. Bien, entonces voy a salvar, voy a compilar. L2, ¿sí? Y voy a ejecutar. Entonces, fíjense que está el padre y el hijo, y están los dos dormidos, ¿sí? Acá voy a ejecutar un comando que lo que hace es listar PS, me lista todos los procesos que están activos, ¿sí? Entonces, lo que hice fue filtrar los que son de mi usuario y que tengan que ver con el ejecutable que acabo de ejecutar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, ¿sí? Estaban activos esos procesos. Voy a ejecutar de nuevo. Y ahí vemos que en estas dos filas están mis dos procesos, ¿sí? Fíjense, el 11885 y 11886. 11, el padre es el 11885 y el hijo es el 11886, ¿sí? Con después ustedes estudian qué es este comando, ¿sí? Pero PS lo que hace es mostrar todos los procesos que tengo activos, ¿sí? Ahí lo voy a ejecutar sin ningún grep, nada, ¿sí? Ahí está. Estaba ejecutándolo de forma incorrecta. Bien, entonces, ahí fíjense que a partir de acá me muestra todos mis procesos activos, ¿sí? En este momento. Yo lo que hice fue, con el grep, filtrar cuáles procesos quería mostrar. Bueno, entonces lo que les quería mostrar es cómo con la instrucción fork podemos crear procesos. Esto igual lo vamos a seguir viendo más adelante. Bien. Una vez visto entonces el fork, vamos a seguir con, con más detalles sobre la creación de procesos. Bien, entonces, además de lo que les comenté recién del proceso fork, C nos permite utilizar toda una función de familias exec y sus variantes para poder modificar el mapa de memoria de un proceso recién creado. Entonces, yo creo un proceso y lo que podemos hacer es pisar el mapa de memoria del proceso recién creado con otro código ejecutable, ¿sí? Entonces, esta familia de instrucciones permite mucha más versatilidad para utilizar el comando fork para ejecutar procesos. Bien, entonces, tenemos que recordar que
en mi sistema operativo voy a tener distintas tablas, ¿sí? Para el manejo de memoria, para el manejo de entrada, salida, para el manejo de archivos. Y vamos a tener nuestras tablas para la gestión de procesos, ¿sí? Entonces, va a existir una tabla primaria, ¿sí? De procesos con mínima información de cada proceso, y en cada proceso luego vamos a tener el acceso al mapa de memoria y a toda la información de cada proceso, ¿sí? Bien, entonces, esta diapositiva ya la hemos visto, ¿sí? Donde volvemos a hacer hincapié en lo mismo. Tenemos la tabla de procesos, tenemos las distintas tablas, y en la tabla de procesos voy a tener mínimamente, o sea, la información para acceder al bloque de control de proceso o directamente al bloque de control de proceso, ¿sí? Y en la memoria vamos a tener además los mapas de memoria de cada uno de los procesos, además de todas estas tablas, ¿sí? Bien. Bueno, ahora yo estoy de decir imagen de un proceso, pero nunca di los detalles de la imagen del proceso. La imagen del proceso se crea en el momento en que se ejecuta una aplicación, ¿sí? El código ejecutable que nosotros queremos ejecutar va a formar parte de esta imagen de proceso que crea el sistema operativo. ¿Y qué tiene esta imagen de un proceso o mapa de imagen de un proceso? Va a tener mínimamente las instrucciones a ejecutar, ¿sí? A esto lo vamos a llamar hilo de ejecución, ¿sí? O thread. Luego vamos a tener una sección, o sea, estos son como secciones o segmentos, ¿sí? De ese mapa. Entonces vamos a decir segmento 1, ¿sí? Otro segmento con los datos. Con los datos que mi proceso va a manipular para hacer cálculos, ¿sí? Variables locales estáticas y globales, constantes definidas, etc. Otro segmento, ¿sí? En este caso le ponemos segmento 3, va a tener la información de la pila o pilas, ¿sí? Para el almacenamiento, por ejemplo, de parámetros y direcciones de retorno de procedimientos. En la unidad 1 les había pedido que lean del libro un apunte donde se explica cómo son estas pilas del sistema, ¿sí? Y estas pilas lo que hacen es ser un auxiliar para ejecutar de forma correcta la llamada a procedimientos o funciones, y para poder volver, ¿sí? De esas llamadas. Recuerden, vamos a poner como ejemplo un programa escrito en C. Tenemos la función main, y esa función va a ir llamando a otras funciones. Entonces lo que hacemos es ir apilando esa llamada a funciones, y cada vez que vuelvo de una función, lo que hago es desapilar, o sea, voy apilando y desapilando la información de cada función. ¿Qué información tengo como mínimo? La dirección de retorno y el valor de retorno. Entonces eso hace que mi función, o sea, las funciones llamadoras puedan seguir ejecutándose de forma correcta, ¿sí? Bien. Luego tenemos bloque de control de proceso, ¿sí? Que mínimamente entonces vamos a tener en esta imagen de en este mapa de un proceso o imagen de memoria de un proceso. Nuevamente, el bloque de control de proceso puede estar junto con el proceso, o sea, como parte de este mapa, o puede estar en la tabla principal de procesos, ¿sí? Cada sistema operativo lo va a implementar de forma distinta, va a ser parte del diseño de ese sistema operativo. Entonces, recuerden que el bloque de control de proceso puede estar en el mapa o puede estar en la misma tabla. Bien. Acá volvemos a repetir la misma información, ¿sí? Esto es copia de un libro. Lo que tiene esto de nuevo es que acá especifica que mínimamente vamos a tener dos pilas, ¿sí? Una tiene que ver con el modo usuario de ejecución y otra con la ejecución en modo kernel, ¿sí? Entonces ya acá en esta información, ¿sí? Que por eso lo incluyo, ya nos especifica que cada proceso tiene al menos dos listas, una para su ejecución en modo usuario y otra para su ejecución en modo kernel. Bien, volvemos a retomar el tema del bloque de control de proceso y vamos a volver a meternos un poquito con
esta información de identificación con la información de estado y con la información de control. Vamos a retomar un poquito esos temas. Bien, identificación, recién yo había utilizado el comando ps, ¿sí? Y parte de información que da ese comando tiene que ver con el identificador del proceso, ¿sí? Perdón, este es el identificador del padre, este es el identificador del proceso y depende de qué sistema operativo estemos usando, puede haber identificador de usuario, de grupo, etcétera, ¿sí? Bien. Información de estado del proceso. Acá nos vamos a meter un poquito más, porque antes lo que habíamos especificado que como información de estado íbamos a tener la información necesaria para realizar de forma correcta un cambio de contexto, ¿sí? Bien, vamos a meternos un poquito más. Bien, ¿qué información vamos a mantener como información de estado en el contexto del bloque de control de proceso? Vamos a tener el valor de los registros visibles por el usuario. Esos registros serán los registros que iban cambiando su valor en función de la ejecución de las instrucciones del programa de usuario. Luego, registros de control y estado, ¿sí? Estos registros ya son manipulados y utilizados por el sistema operativo para la correcta ejecución de los programas. ¿Qué vamos a incluir acá? Mínimamente el contador de programa, ¿sí? Que era la dirección a la próxima instrucción a ejecutar. Luego, códigos de condición, ¿sí? Por ejemplo, el resultado de la operación más reciente, aritmética o lógica. Por ejemplo, si fue una operación que obtuvimos un resultado con signo, o si fue un resultado igual a 0, si hubo un resto, si fue igual que otro valor, si hubo overflow, underflow, etc. ¿Sí? Son códigos de condición a partir de la ejecución de mis instrucciones. ¿Cómo fue el resultado de la última instrucción ejecutada? ¿Sí? Y después información de estado. Incluye flags o banderas donde, por ejemplo, podemos tener la información si las interrupciones están habilitadas o no, el modo de ejecución, kernel de usuario, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos profundizando un poquito más en qué hay en estos registros de control y estado que permiten la correcta ejecución de los procesos. Tengan en cuenta que estas listas son mucho más grandes. Lo que pasa que en estas diapositivas y en estas presentaciones, listar, o sea, no hacer una abstracción e ir al detalle implicaría clases muy largas y que el nivel de detalle por ahí no se justifica. Entonces, lo que nos tiene que quedar es idea. Bueno, para hacer un cambio de contexto, ¿qué necesito? ¿Sí? Bien, como información de los procesos, ¿qué necesito? ¿Qué necesito como información de identificación? ¿Sí? Bien. Además, como información de estado del proceso, vamos a tener punteros a pilas, ¿sí? A estas estructuras glifos que nos permiten la correcta ejecución de los procesos y todo lo que implica la invocación a funciones, ¿sí? Bien. Pasamos al punto 3, que es la información de control de un proceso, ¿sí? Fíjense que la diapositiva anterior tenía que ver con el cambio de contexto, todo lo necesario y que tiene que ver con mi proceso se está ejecutando y de repente ocurre una interrupción, lo sacan del procesador y se ejecuta otro proceso. Cuando vuelva a retomar mi proceso original, toda la información necesaria para que ese proceso se ejecute de forma correcta desde la última instrucción que había ejecutado. Bien. La diapositiva anterior tenía que ver entonces con el cambio de contexto. Acá vamos a ver qué información tenemos de control del proceso, ¿sí? Que tenía que ver con el último punto que suelen incluir los bloques de control de proceso. Tenemos el estado del proceso, pero esto ya tiene que ver con el estado de listo para ejecutarse, en ejecución, bloqueado, bloqueado suspendido o listo suspendido, ¿sí? Por otro lado, la prioridad. Hay algunos algoritmos de planificación que se basan en la prioridad del proceso. Entonces, el próximo proceso a elegirse va a ser el de máxima prioridad, ¿sí? Información relativa a la planificación. Nuevamente, hay
algoritmos de planificación que se basan en información de, por ejemplo, cuánto tiempo hace que el proceso esté en espera o esté en ejecución, etcétera, ¿sí? Entonces, depende de cómo es el diseño del planificador, voy a agregar esa información necesaria para poder ejecutar el dispatcher o el planificador a corto plazo de forma correcta. Y luego información sobre eventos, ¿sí? Por ejemplo, cuando mi proceso está esperando una lectura de un disco, ¿sí? Vamos a tener información relativa a esa operación de entrada-salida para que una vez que se ejecute ese evento, mi proceso pueda salir de ese estado de bloqueado que genera una entrada-salida y pasar de nuevo a listo. Bien, esa información, entonces fíjense que tiene que ver con el control de un proceso y si uno lo piensa, tiene más que ver con la ejecución del proceso. ¿Qué pasa? ¿Sí? O sea, cómo con el planificador a corto plazo y con la ejecución de dicho proceso. Bien, entonces, ¿cómo gestiona, sí, el sistema operativo? ¿Cómo gestiona los procesos? Bien, primero, hay funciones del sistema operativo que se ejecutan en modo kernel. Recuerden, el modo kernel, sí, teníamos modo usuario y modo kernel. En el modo usuario teníamos un acceso restringido a registros de estado, un acceso restringido al mapa de memoria y no teníamos todo el set de instrucciones completo. En el modo privilegiado teníamos acceso a todos los registros de estado y de control, mapa de memoria completo, ¿sí? También se agrega mapa de entrada-salida y el juego de instrucciones completo. Bien, entonces, hay funcionalidad específica que se refiere a gestión de procesos que se va a ejecutar en modo kernel y no en modo usuario, que tiene que ver con la creación y terminación de los procesos, planificación, ¿sí? A corto plazo, cambio de contexto, cambio de procesos, sincronización, ¿sí? Y comunicación entre procesos y la gestión de los bloques de control de proceso. Todas estas tareas que tienen que ver con la gestión de procesos se hacen en modo kernel. El resto no las vemos porque tienen que ver con otras partes de gestión que no tienen que ver con la de procesos. Bien, entonces, esto voy a pasar porque ya lo expliqué, pero ¿cómo hacemos, sí? O sea, para pasar de un modo a otro, ¿sí? Yo tengo el modo kernel y el modo usuario. Bien, el cambio de modo es bien simple. Se utiliza un bit específico, ¿sí? De el registro de estado o palabra de estado, ¿sí? Este registro de estado, entonces, tiene un bit que es el modo. Entonces, ese bit va a cambiar 0 o 1 dependiendo el modo de ejecución. Entonces, mientras ejecute mi programa de usuario, va a estar en modo usuario y cuando ocurre una llamada al sistema o un evento que necesita el sistema operativo, se cambia de modo de ejecución, o sea, de modo usuario a modo kernel, ¿sí? Bien, entonces, esto es simplemente lo que sucede, o sea, con un solo bit yo puedo determinar el nivel en que se está ejecutando, ¿sí? Y se llama CPL, ese bit. Entonces simplemente se necesita un cambio de bit en ese bit, un cambio del valor del bit en este bit específico de la palabra de estado. Bien. Pasos para la creación de un proceso. Nos vamos a meter de nuevo, ¿sí? Con la creación de un proceso. Un ejemplo entonces es con la función fork. Además de yo, cuando ejecuto mi programa de usuario, ahí se crea un proceso, yo en mis procesos también puedo solicitar la creación de otros procesos. Bien, entonces, ¿qué va a hacer el sistema operativo al crear un proceso? Asigna un identificador único del proceso y actualiza la tabla de procesos. Reserva el espacio de memoria, ¿sí? Para dos cosas, para el mapa de proceso y para el bloque de control de proceso. Esto recuerden que podía estar en la tabla o podía estar en el mismo mapa, ¿sí? Depende del diseño del sistema operativo.
Luego se inicializa el bloque de control de proceso con el identificador, con la información de estado, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener entonces el contador de programa y punteros a pilas, cada uno con los valores donde está la próxima o la primera instrucción a ejecutar y las pilas que ya habíamos visto que podía haber pilas para la ejecución en modo kernel y modo usuario. Podemos poner la información de prioridad, se suele inicializar con la prioridad más baja, ¿sí? Esto sí es un proceso de usuario. Y a no ser que haya un pedido explícito, no se le asignan recursos a mi proceso recién creado, ¿sí? Bien, luego se establecen todos los enlaces, ¿sí?, necesarios. Por ejemplo, si yo tengo en mi cola de listos, ¿sí?, yo tengo la cola implementada con una lista enlazada, lo que hago es agregar entonces en dicha cola el nuevo proceso. O sea, lo que hago es almacenar la información para que mi proceso pueda empezar a competir por el procesador. Si esa cola de listos se almacena con una lista simplemente enlazada, doblemente enlazada, con lo que sea, lo que hacemos es actualizar esas estructuras, ¿sí? Y luego se crean o se expanden otras estructuras de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo elegir que toda la información de auditoría de mi proceso esté en un archivo, ¿sí? Entonces, en ese momento sería el momento de crear dicho archivo para ir almacenando toda la información que tiene que ver con la ejecución de mi proceso. Bien, ¿cuándo se cambia un proceso? Mi proceso de usuario está en ejecución cuando el sistema operativo va a decidir interrumpirlo, o sea, interrumpir esa ejecución para pasar a ejecutar instrucciones del sistema operativo y luego del usuario, ¿sí? O sea, se van a ir intercalando. Bien, ¿cuándo se cambia de un proceso a otro? Por ejemplo, cuando hay interrupción de reloj. Este tipo de interrupciones suele suceder, por ejemplo, cuando mi planificador a corto plazo otorga un slice o una tajada de tiempo específica para cada proceso. Por ejemplo, si yo digo, bueno, cada proceso se va a ejecutar durante 2 milisegundos, cada 2 milisegundos va a haber una interrupción para hacer el cambio de contexto. Puede ser por una interrupción de entrada-salida, mi proceso manda a ejecutar una entrada-salida y se bloquea, ¿sí? Luego, cuando el dispositivo de entrada-salida genera una interrupción para que mi procesador atienda la finalización de esa entrada-salida, ¿sí? Entonces, ahí el proceso vuelve a ser interrumpido, se deja de ejecutar para pasar a ejecutar, por ejemplo, la rutina de interrupción de dicha entrada-salida. Cuando hay un fallo de memoria, esto tiene que ver con memoria virtual y tiene que ver con que hay páginas o segmentos del proceso en ejecución que pueden no estar en memoria principal y están en memoria virtual. En ese caso se produce un fallo de página, lo que genera una entrada-salida de la página que necesitamos, ¿sí? Mi proceso puede ser interrumpido por un trap o excepción, que tanto trap como excepción son estados anómalos ocurridos por la ejecución de instrucciones de mi proceso, ¿sí? Por ejemplo, una división por cero. El procesador no podría ejecutar una división por cero, entonces puedo yo programar esa excepción, puedo yo decir, bueno, ¿qué se hace en dicho estado? Hay excepciones o traps que el usuario no programa qué hacer y hay excepciones o traps que el sistema operativo no puede seguir ejecutando dicho proceso o sí puede seguir ejecutando dicho proceso y lo que se hace es avisarle al usuario que ocurrió una excepción o trap. Bien, otro motivo por el que el sistema operativo decide sacar a mi proceso del procesador y ejecutar otro es porque por la ejecución de mis instrucciones se genera una llamada al sistema. Esa llamada al sistema va a ser atendida por el sistema operativo, por lo tanto, quien debe seguir ejecutándose es el sistema operativo. Bien,
Entonces, en estas diapositivas está explicado lo que acabo de mencionar, ¿sí? Bien, cambio de modo y cambio de proceso. ¿Qué implica, ¿sí?, tener, por ejemplo, en ejecución en el procesador? Este es el procesador. Yo tengo el proceso 1, ¿sí? ¿Qué implicaría sacar al proceso 1 para ejecutar, por ejemplo, el proceso 2, ¿sí? ¿Qué genera? ¿Qué paso genera este cambio de contexto, ¿sí? Bueno, primero se debe salvar el contexto del programa que se está ejecutando. Eso quiere decir que el estado del proceso 1 se va a almacenar en su bloque de control de proceso, ¿sí? Le saco una foto al estado de los registros del procesador y lo almaceno en el bloque de control de proceso. Luego asigno al contador de programa el valor de dirección de comienzo del programa de tratamiento de instrucción, ¿sí? Entonces, en el contador de programa, lo que voy a hacer es, en vez de seguir ejecutando a mi proceso 1, lo que hacemos es llamar a la rutina de interrupción, ¿sí? Entonces, el contador de programa, en vez de estar direccionando una dirección del proceso 1, lo que vamos a hacer es que se va a pasar a ejecutar una instrucción de la rutina de interrupción. Bien, luego se cambia de modo de usuario, de modo usuario a modo núcleo. Entonces habíamos dicho que en la palabra de estado o en el registro de estado, ¿sí?, lo que teníamos era el cambio del bit que define el modo, ¿sí? Modo kernel o modo usuario. Bien, y luego se ejecuta la rutina de tratamiento de la instrucción. Entonces, fíjense que salvamos el estado del proceso 1, pasamos a modo kernel y vamos a pasar a ejecutar la rutina de instrucción. Bien, el cambio de modo no implica posterior cambio de estado del proceso que se estaba ejecutando. Fíjense que el proceso 1 estaba en estado de ejecución y con ese estado es el que se almacena en el bloque de control de proceso. Se puede cambiar de modo, ejecutar instrucciones privilegiadas en modo núcleo y volver a ejecutar el mismo proceso. Eso lo que quiere decir es que yo saco al proceso 1, ¿sí?, de ejecutarse en el procesador, y en vez de ejecutar instrucciones del proceso 2, lo que hago es ejecutar instrucciones del sistema operativo, ¿sí? En modo kernel ejecuto la rutina de interrupción. Cuando termina la rutina de interrupción, si yo sigo ejecutando el proceso 1 en el procesador, no hay cambio de proceso. Simplemente el estado del procesador lo vuelvo a llevar a los registros del procesador y sigo ejecutando el proceso 1. Pero ¿qué pasa si, o sea, esa es una situación que hay cambio de modo, pero no cambio de contexto, no cambio de proceso? Pero ¿qué pasa si realmente hay un cambio de contexto? ¿Sí? Bien, en ese caso, obviamente es un poquito más complejo, pero algunos de los pasos explicados anteriormente se cumplen, ¿sí? Salvo el estado del procesador, ¿sí? Eso, entonces, todo el estado del proceso 1 se salva en el bloque de control de proceso. Actualizo el bloque de control del proceso que está actualmente en estado running, ¿sí? Ya ahora, o sea, tengo que ver a ver cómo queda ese estado, ¿sí? Porque ahora va a haber un cambio de contexto. Bien, ahora se mueve el bloque de control de proceso a la cola apropiada, ¿sí? Entonces, ya de estado running vamos a pasar a listos, o sea, va a seguir listo para ejecutarse. Esto quiere decir que no fue por una entrada-salida que se decide sacar ese proceso, ¿sí? Sino que, por ejemplo, puede haber sido la finalización del tiempo para ejecutarse. Lo puedo pasar a bloqueado. En ese caso sí, seguramente haya una entrada-salida que pidió ese proceso, entonces pasa a bloqueado o a listo suspendido. Bien, se selecciona otro proceso para su ejecución, ¿sí? El planificador a corto plazo va a elegir otro proceso. Se actualiza el bloque de control de proceso, ¿sí?, del proceso elegido. Entonces seguramente pasa de estado listo
a estado en ejecución. Se actualizan las estructuras de datos de la gestión de memoria, ¿sí? Esto tiene que ver con la traducción de instrucciones virtuales o lógicas generadas por mi proceso, la traducción a direcciones reales o físicas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la parte de gestión de memoria. Y se restaura el contexto del proceso, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la información, por ejemplo, si yo quiero pasar a ejecutar el proceso 2, la información del bloque de control de proceso del proceso 2, ¿sí? Va a ir a los registros del procesador, ¿sí? Se copian en todos los registros para poder ejecutar el proceso 2. Bien. ¿Quién realiza todas estas operaciones? El sistema operativo. Obviamente, en modo kernel, sí, se realizan todas estas operaciones porque son instrucciones del sistema operativo que no las puede realizar un proceso de usuario. Sería muy peligroso, ¿sí? Entonces, pasamos modo núcleo, el sistema operativo realiza todo el cambio de contexto y luego pasamos a modo usuario para seguir ejecutando el mismo proceso o el proceso que se eligió para ejecutar próximamente. Bien, modos de ejecución. Esto tiene que ver con no tanto, o sea, no por ahí las formas de llamarlo son similares, pero no tienen que ver con el modo usuario, modo kernel, sino que tienen que ver con un aspecto de diseño del sistema operativo, ¿sí? Vamos a ver tres formas distintas en que los sistemas operativos, en base a toda su evolución, han sido implementados, ¿sí? Una primera aproximación o estrategia, lo que teníamos era que todas las operaciones del kernel se ejecutaban fuera de los procesos. Fíjense, acá tengo todo lo que es modo kernel y de esta línea para arriba tenemos todo lo que son procesos de usuario, ¿sí? Entonces, el kernel se ejecuta fuera de cualquier proceso, obviamente en modo kernel. Esto tiene que ver con la implementación más que nada de sistemas operativos antiguos. Estaban implementados así. El código del sistema operativo es ejecutado como una entidad separada que opera en modo privilegiado o modo kernel. Cuando el proceso en ejecución se interrumpe o hace una llamada al sistema, el contexto se guarda y se pasa el control al núcleo. ¿Sí? Lo que veníamos diciendo, mi proceso 1, luego se ejecuta el sistema operativo y luego se ejecuta otro proceso, ¿sí? No sabemos cuál. El sistema operativo tiene su propia región de memoria y su propia pila, ¿sí? Separado de los procesos. Luego de ejecutar el sistema operativo, se reanuda la ejecución del proceso de usuario afectado o de otro proceso diferente, ¿sí? Es lo que les decía en este diagrama. Esta es una primera aproximación, bastante simple. Otra aproximación es que parte del kernel sea parte de los procesos. Fíjense, ahora cada proceso tiene las instrucciones de usuario, pero también tiene funcionalidad del sistema operativo. Entonces, se ejecutan las rutinas del sistema operativo en el contexto de un proceso de usuario. Cada proceso tiene sus regiones propias, más áreas de programa, datos y pilas, tanto del programa de usuario como del kernel, ¿sí? El proceso se ejecuta en modo kernel cuando ejecuta código del sistema operativo, ¿sí? Entonces esto sería en modo usuario y esto sería en modo kernel. No es necesario cambio de contexto para llamadas al sistema, solo cambio de modo, ¿sí? Imagínense, o sea, se está ejecutando el proceso 1 y se va a seguir ejecutando el proceso 1 en el procesador para después seguir ejecutando el proceso 1. Lo que hay es un modo usuario, modo kernel y modo usuario nuevamente, ¿sí? Bien, una tercera aproximación, ¿sí? Es colocar las funciones más importantes del kernel como procesos separados, ¿sí? Fíjense, tenemos procesos de usuario y tenemos procesos del sistema operativo, ¿sí? Entonces, la funcionalidad más importante se define como procesos también, tiene un diseño modular, ¿sí? Cada módulo se ocupa de una funcionalidad específica
Y la diferencia que tenemos es que los procesos de sistema se ejecutan en modo núcleo y los de usuarios se van a ejecutar en modo usuario, ¿sí? Y luego tenemos todo lo que es funcionalidad de switching de procesos. El switching de procesos tiene que ver justamente con el cambio de procesos, con el cambio de ejecutar un proceso, luego otro, procesos tanto de usuarios como de sistemas operativos.